Jimin y Jungkook siempre han demostrado ese trato especial entre ellos que va muchísimo más allá de lo evidente. Y no se trata solo del contacto físico. Aunque seamos sinceros, eso también habla por sí solo. Porque como ya sabemos, el contacto entre ambos no es algo casual ni esporádico, es completamente necesario. Es como si su lenguaje principal fuera ese. No necesitan exagerar, no necesitan llamar la atención, con que se rocen los dedos, con que sus manos se busquen casi por inercia, ya lo dicen todo. Pero lo curioso es que siempre tiene que haber contacto, sí o sí, como si el mundo se desbalanceara un poquito cuando no lo hay. Y aún así, reducir lo que tienen solo a lo físico sería quedarse cortísimos, porque lo más fuerte no está ahí, sino en los actos de cuidado, en esas pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero que, cuando las ves todas juntas, te gritan a los cuatro vientos. Esto es algo más. Jungkook cuida de Jimin de una manera tan natural, tan automática, que ni siquiera parece pensarlo. Lo atiende, lo observa, está pendiente de él como lo haría alguien que conoce cada detalle del otro, alguien que sabe cuando algo no está bien incluso antes de que se diga en voz alta. Y Jimin, por su parte, responde exactamente igual. Hay una confianza absoluta, una comodidad que no se finge. Jimin lo regaña, lo corrige, lo mira con esa mezcla de ternura y cansancio que solo tienes con alguien con quien compartes la vida diaria. No es una reacción exagerada ni actuada. Es esa vibra de otra vez tú, pero ven acá. Y es justo por eso que muchas personas dicen, y no sin razón, que lo que hay entre ellos no parece ni siquiera comportamiento de novios, sino de una pareja que ya pasó esa etapa, una pareja casi casada. Porque seamos honestos, esa dinámica de cuidado mutuo, de rutinas implícitas, de entenderse sin palabras, no se construye de la noche a la mañana. Eso es propio de personas que llevan tiempo conviviendo emocionalmente, que ya saben qué esperar del otro, que ya no necesitan impresionar porque simplemente son. Hemos visto tantas veces a Jikook comportarse como una pareja que ya tiene todo establecido, como si ya supieran cuál es su lugar al lado del otro, que cuesta creer que sea pura coincidencia. ¿Puede ser casualidad? Claro, siempre existe esa posibilidad. ¿Puede ser coincidencia? También. Pero cuando las coincidencias se repiten una y otra vez, cuando los gestos se alinean, cuando las miradas, los cuidados, las reacciones y la química encajan tan perfectamente, uno empieza a preguntarse si de verdad es solo eso. Porque hay cosas que no se ensayan, no se planean y no se sostienen tanto tiempo si no nacen de un vínculo real, profundo y genuino. Y tal vez nunca sepamos exactamente qué son o qué no son, pero lo que sí es innegable es que lo que comparten tiene una intimidad preciosa, una complicidad suave pero intensa, esa que no necesita explicación. Y mientras tanto, aquí estamos, observando, suspirando y pensando que sea lo que sea, se siente especial y muy, muy real. Recordemos ese momento con calma, sin apuro, porque es uno de esos instantes que parecen pequeños, pero que cuanto más los piensas, más pesan. No porque sea escandaloso ni exagerado, sino precisamente porque es tranquilo, cotidiano y casi doméstico. En Are You Sure, cuando Jimin ayuda brevemente a Jungkook a cocinar, no pasa nada extraordinario en apariencia. Jimin se acerca, colabora un momento y ya. No hace un gran gesto ni ocupa la escena más de lo necesario. Y aún así, como siempre, Jungkook reacciona de la manera en la que suele reaccionar con Jimin, validándolo, reconociéndolo, haciéndole sentir que incluso lo más mínimo que haga es suficiente. Jungkook siempre engrandece lo que viene de Jimin, siempre le transmite que está bien así, que no necesita hacer más, que lo que ofrece ya es perfecto. Eso no es algo aislado ni nuevo. Es una constante que se repite y que, con el tiempo, se vuelve parte de su dinámica natural. Y es justo en ese ambiente calmo, sin tensión, sin bromas bruscas, sin ruido emocional, donde Jungkook usa la palabra 당신. En teoría, sí, se puede traducir como tú, pero esa traducción existe más en el papel que en la vida real. En el coreano cotidiano, 당신 es una palabra pesada, marcada emocionalmente, y por eso mismo es tan poco frecuente.
No se usa entre personas cercanas, no se usa entre amigos, no se usa entre compañeros, no se usa entre personas que conviven o se conocen bien. Cuando aparece fuera de un contexto muy específico, suele sonar fría, distante, incluso incómoda, y muchas veces se asocia a discusiones o reclamos. Por eso los hablantes nativos la evitan. No es una palabra suave ni neutra, no es una palabra cómoda. Y justamente por eso, cuando aparece en un momento tranquilo, sin conflicto, sin dureza, el efecto cambia por completo. Porque existe una excepción muy clara en la que Dangshin deja de ser áspera y se vuelve íntima. Y esa excepción ocurre dentro de una relación afectiva y cercana. En ese contexto, Dangshin no es un tú genérico, sino algo mucho más personal, más cargado emocionalmente, más suave. Se acerca a amor, a cariño, a mi persona. Presupone una confianza absoluta y una cercanía donde no hay distancia que marcar. Y todo en esa escena apunta a eso. El tono de Jungkook es tranquilo, su postura es relajada, no hay frialdad ni incomodidad, no hay nada que sugiera tensión. Pensar que elegiría una palabra dura o distante en un momento así simplemente no encaja con lo que se ve ni con lo que se siente. Dangshin no aparece por accidente, no es una palabra que se escape sin pensar. Es una elección. Y en un idioma donde hay tantas formas más comunes y suaves de dirigirse a alguien, elegir esa dice mucho sin necesidad de decirlo explícitamente. Lo interesante es que en ese instante Dangshin no suena raro ni forzado. Suena natural, cercano, casi envolvente. No necesita énfasis ni grandes gestos porque su peso está en lo que implica, no en cómo se pronuncia. Es una palabra que en ese contexto funciona como un atajo directo a la intimidad, como si no hiciera falta explicar nada más. Y ahí es donde muchas traducciones fallan, porque traducen palabras pero no relaciones, traducen gramática pero no dinámicas emocionales. Cuando se pierde ese matiz cultural, se pierde lo más importante, la razón por la cual esa palabra aparece justo ahí y no en otro momento. Este tipo de cercanía no es ruidosa ni evidente, no se manifiesta con declaraciones grandes ni con gestos exagerados. Vive en lo sutil, en cómo comparten el espacio, en cómo el silencio no incomoda, en cómo una palabra poco común aparece cuando todo está en calma. Por eso, para quienes entienden el idioma y la cultura, este momento no pasa desapercibido. Dangshin, en ese contexto, suena cálido, suave, casi doméstico, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio compartido entre ellos. Y eso es lo que lo vuelve tan llamativo y tan coqueto sin necesidad de exagerar. No es lo que se dice en voz alta, sino lo que se elige decir cuando no hace falta explicar nada. Cuando se conecta este momento con todo lo que se ha visto antes, deja de sentirse como algo aislado. Encaja perfectamente en una dinámica que se ha ido construyendo con el tiempo, en elecciones lingüísticas y formas de trato que hablantes nativos han señalado una y otra vez como propias de una relación de pareja con un nivel alto de confianza y cercanía emocional. En coreano, el lenguaje no se usa a la ligera. Cada palabra marca una distancia o la ausencia de ella. Y cuando esas elecciones se repiten y se sostienen, el mensaje es claro para quienes conocen esos códigos. Nada se siente actuado, nada se siente forzado. Todo fluye con la naturalidad de algo que ya es costumbre, de un trato especial que no se cuestiona porque simplemente forma parte de su normalidad compartida. Y quizás por eso este momento se queda rondando en la cabeza, porque es tranquilo, porque es sutil y porque sin hacer ruido dice muchísimo.